Un saludo cordial a todos. En el presente video explicaremos la propiedad intelectual, regulación doctrinal y legal y registro de la propiedad intelectual. ¿Qué es la propiedad intelectual? Es la forma bajo la cual el Estado protege el resultado del esfuerzo creador del hombre y algunas de las actividades que tienen por objeto la divulgación de esas creaciones. Es decir, la protección de bienes inmateriales de naturaleza intelectual y de contenido creador, así de sus actividades afines o conexas. El artículo 2 del convenio por el que fue constituida la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, establece que son consideradas manifestaciones de propiedad intelectual las obras literarias, artísticas y científicas, las interpretaciones y ejecuciones de los artistas, los fonogramas, las emisiones de radiodifusión, las invenciones en todos los campos de la actividad humana, los descubrimientos científicos, los dibujos y modelos industriales, las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, los nombres y denominaciones comerciales, y la protección de la competencia desleal. En el sistema de patentes, por ejemplo, se excluyen de protección las teorías científicas, los descubrimientos, los métodos matemáticos, de publicidad y de negocios y los métodos de diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales, que aunque son creaciones del intelecto, no son un objeto de protección. Debido a que la protección de la propiedad intelectual nos sirve para garantizar propiedad y exclusividad, es decir, somos los únicos que tenemos el derecho a utilizar nuestros productos o comercializar los mismos. Sin embargo, los ejemplos anteriores son un paso en el crecimiento de la sociedad, por lo cual, si bien el crédito se le otorga a su creador, esto no hace su dominio exclusivo. Cuando hablamos de la propiedad intelectual en un sentido estricto, nos referimos al sector de la enciclopedia jurídica que define las creaciones humanas protegidas en el campo literario y artístico, así como en la industria y comercio, establece el nivel de protección que se asigna a cada una de ellas. También los requisitos que en cada caso permiten invocar esa protección y las condiciones que regulan su ejercicio y tutela legal. Aunque anteriormente había una clara distinción entre propiedad intelectual y propiedad industrial, los convenios internacionales consideran que dependiendo del campo al que pertenezcan las creaciones protegidas, la propiedad intelectual se clasifica en dos grandes ramas: el derecho de autor y la propiedad industrial, dejando en claro que la propiedad industrial forma parte de la propiedad intelectual. En estas dos grandes clasificaciones, en la que encontramos de primero el derecho de autor, el cual se refiere al conjunto de preceptos legales que tutelan a los artistas, a los productores de fonogramas, a los organismos de radiodifusión ante la comercialización de su interpretación o del trabajo de divulgación de sus expresiones creativas e interpelaciones, y la propiedad industrial, el cual es el conjunto de normas que tutelan y protegen las creaciones aplicadas en la industria y el comercio, dentro de las cuales se incluyen las invenciones, los nombres comerciales, indicaciones geográficas, dibujos, modelos industriales y esquemas de trazado de circuito integrados. Su protección se proyecta también contra la competencia desleal, incluyendo los actos que infringen los secretos industriales o empresariales. Es decir, el derecho de autor protege la interpretación o la divulgación del trabajo de los artistas, de sus expresiones creativas y sus interpretaciones. Por su lado, la protección que proyecta la propiedad industrial en sus obras radica en ámbitos comerciales, es decir,
en la exclusividad para distribuir sus creaciones. Los primeros convenios celebrados sobre la materia fueron el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial y el llamado Convenio de Berna para la protección de obras literarias y científicas. Y son estos convenios los que sustentaron esta clasificación. Sin embargo, algunos académicos consideran más apropiado clasificar las creaciones de intelecto según sea su objeto. Y esto se debe a que hoy en día se protegen otras creaciones que no existían cuando fueron aprobados los acuerdos internacionales con respecto a esta materia. De esta forma se habla de creaciones literarias y artísticas, dentro de las que se incluyen las actividades relacionadas con la divulgación de esas obras, derechos conexos, creaciones comerciales como las marcas, los nombres comerciales y los demás signos distintivos, y creaciones técnicas como las invenciones, los modelos de utilidad, los modelos industriales y los esquemas de trazado de los circuitos integrados. Todas las creaciones protegidas por la propiedad intelectual tienen en común la exclusividad que se le otorga a su titular para que pueda ejercer los derechos establecidos en la ley. Este conjunto de facultades constituye una propiedad de su creador. Que pueden ser transmitida a un tercero. Difieren en el alcance de los derechos conferidos, el plazo de protección y la forma de adquisición del derecho. ¿Por qué se protege la propiedad intelectual? La tutela de las creaciones del intelecto constituye uno de los derechos fundamentales del hombre, el de garantizar a los creadores el aprovechamiento que se derive de la explotación económica de sus creaciones. Hoy en día la economía se basa en la producción de conocimiento. Esta actividad genera un segmento nuevo en el mercado que estimula la competencia, ya que cada día se crean nuevas tecnologías o invenciones que posibilitan la solución a problemas que afectan la salud y la productividad de la humanidad. También posibilitan la divulgación de las obras protegidas por el derecho de autor y la elaboración de nuevos productos que entran al mercado identificados por una marca y se presentan al público bajo una apariencia especial, denominada diseño industrial. La inversión en la explotación y comercialización de las creaciones intelectuales se ve estimulada por una adecuada protección que garantice al inversionista que la comercialización de sus bienes no se va a ver afectada por productos falsificados o pirata, durante el tiempo en que esas creaciones se encuentran protegidas. Aunque la mayor parte del tiempo no las valoremos en su justa medida, gracias a las creaciones intelectuales nuestras tareas diarias resultan más sencillas y se amplían nuestras posibilidades de entretenimiento, distracción, salud, expectativa de vida, entre otros. Las áreas que comprende la propiedad intelectual son el derecho de autor, los derechos conexos, las invenciones, los diseños industriales, los signos distintivos y la competencia desleal. Las acciones para la defensa de los derechos de propiedad intelectual en caso de infracción o amenaza de infracción deben ventilarse ante los tribunales de la República por medio de los procedimientos regulados por la legislación procesal. Nuestra legislación regula los delitos contra el derecho de autor, la propiedad industrial y delitos informáticos. En el capítulo número 7 del libro número 6 del decreto 1773, Código Penal de la República de Guatemala. En materia legislativa, la propiedad intelectual se encuentra regulada por la Ley de Propiedad Industrial y la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, asimismo como de acuerdos gubernativos, acuerdos ministeriales, convenios, decretos, leyes, reglamentos y tratados. Regulación de la propiedad intelectual. La Constitución política reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor, estableciendo que los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y tratados internacionales, artículo 42. Existen también leyes relativas al tópico, que son la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, decreto 33-98,
y la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, con sus respectivos reglamentos. Existe también una protección internacional de la propiedad intelectual, la cual se traduce en diversos tratados y convenios, dentro de los cuales cabe resaltar el Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas, las convenciones internacionales sobre la protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de difusión, el Tratado de la OMPI sobre derechos de autor, el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y el Convenio de París para la protección de la propiedad intelectual. El registro de propiedad intelectual tiene a su cargo la inscripción de obras literarias. Los pasos a seguir son: número 1, pagar el formulario de solicitud de registro de obra literaria. Número 2, obtener formulario de solicitud de registro de obra literaria. Número 3, obtener declaración jurada. Número 4, obtener revisión de documentos. ¿Qué información debemos suministrar y qué documentos? Número 1, la declaración jurada, original más copia simple. Número 2, la solicitud de registro de obra, original más copia simple. Y número 3, el soporte de la obra, original más copia simple. Seguimos con la solicitud de registro de obras literarias. Pagamos el registro de obras literarias y presentamos el recibo de pago. Obtenemos la notificación de resolución de inscripción, pagamos el certificado de obra literaria y obtenemos el título de nuestra obra literaria. Esos son los pasos que debemos de seguir para la inscripción de obras literarias. Y las normas jurídicas que lo avalan son la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos en su artículo 33 y 92 y el Reglamento de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos en su artículo 5. Registro de la propiedad intelectual. Somos la institución registral que protege, estimula y fomenta las creaciones del intelecto, garantizando la certeza jurídica en el ámbito de la propiedad intelectual. Nuestro propósito es alcanzar el reconocimiento nacional e internacional como la institución confiable y garante de la protección, que estimula y fomenta la actividad intelectual. ¿Qué es el registro de la propiedad intelectual en Guatemala? La propiedad intelectual es la forma bajo la cual el Estado protege el resultado del esfuerzo creador del hombre y alguna de las actividades que tienen por objeto la divulgación de estas creaciones. Se encuentra ubicado en la Séptima Avenida 7-61, Zona 4, Guatemala, y también en la Séptima Calle 29-25, Zona 3 de Quetzaltenango. ¿Qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual, en sus siglas PI, se relaciona con las creaciones de la mente, invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. ¿Quién es el registrador de la propiedad intelectual? Es un músico, DJ y productor, profesor de producción de audio, el señor Rodrigo Antonio Valdés Samayoa. Fue juramentado como el nuevo encargado del registro de la propiedad intelectual, en sus siglas RPI, dependencia del Ministerio de Economía, que tiene como misión registrar, proteger, estimular y fomentar las creaciones del intelecto, garantizando la certeza jurídica en el ámbito. ¿Cuáles son los tipos de propiedad intelectual? A grandes rasgos, la propiedad intelectual se divide en 3 categorías. La propiedad industrial, que abarca todo lo relacionado a las patentes de invención, marcas, diseños industriales y denominaciones de origen. El derecho de autor, que comprende las obras literarias, artísticas, audiovisuales y musicales. Se compone de 3 departamentos de marcas y otros signos distintivos. El objetivo es garantizar las actividades económicas de la industria y del comercio,
contra la competencia desleal, otorgando protección a la creatividad y originalidad aplicada para obtener beneficios económicos, proteger al público consumidor, ya que la marca y otros signos distintivos permiten identificar entre otros productos, servicios y actividades similares, facilitar al consumidor el conocimiento sobre la procedencia de los productos, servicios y actividades que demanda. Funciones. Tiene a su cargo el trámite de las solicitudes de adquisición, modificación y mantenimiento de derechos sobre los distintos signos distintivos, marcas, nombres comerciales, expresiones o señales de publicidad, indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Funciones que se realizarán en sus distintas secciones: recepción, forma y fondo, inscripciones, traspasos, enajenaciones, licencias de uso, cambios de nombre y cancelaciones, renovaciones, errores materiales, certificaciones, constancias y anotaciones especiales, elementos figurativos y archivos. Legislación aplicable. Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, que entró en vigencia a partir del 1 de noviembre del 2000. Acuerdo Gubernativo 862-2000, Arancel de Propiedad Industrial, que entró en vigencia el 9 de enero del 2001. Reglamento de la Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo número 89-2000, que entró en vigencia el 1 de abril del 2002. Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, Decreto 26-73, vigente para las solicitudes presentadas previo al Decreto 57-2000 del Congreso de la República. Departamento de Patentes. Proteger legalmente los inventos y los modelos de utilidad a través de un certificado de patente y los diseños industriales a través de un certificado de registro. Esta protección le confiere al inventor o diseñador la exclusividad dentro de la República de Guatemala por un tiempo determinado de 20 años. En el caso de las patentes de invención, 10 años en el caso de los modelos de utilidad y 10 años en el caso de los diseños industriales. Este último, prorrogable por 5 años más por una sola vez. Funciones: ingresar, analizar y clasificar los documentos de patentes con el fin de implementar el banco de datos para la ejecución del examen técnico de fondo. Llevar a cabo el proceso administrativo cumpliendo con cada una de las etapas procesales con el fin de obtener la patente de invención, el modelo de utilidad o el registro de diseño industrial. Brindar asesoría técnico-jurídico a cualquier persona interesada que lo solicite. Estructura de las solicitudes a presentar en el Departamento de Patentes y Diseños Industriales. Los expedientes de solicitud de patentes de invención, modelos de utilidad o diseño industrial deben de contener la siguiente información. 1. Formulario de solicitud en el cual se deban consignar los datos solicitados. 2. Pago de la tasa de presentación respectiva. 3. Descripción en original y copia. 4. Reivindicaciones en original y copia. 5. Resumen en original y copia. 6. Dibujos en original y copia. 7. En caso de ser solicitante extranjero, deberá presentar el mandato respectivo debidamente inscrito
en el registro de poderes del organismo judicial. 8. Título en virtud del cual se adquirió el derecho a obtener la patente o diseño. 9. Documento de prioridad extranjera y su traducción simple al idioma español. Costo. Derechos de autor, derechos conexos. Centro de apoyo a la tecnología y la innovación. Fue creado y diseñado por el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala para proveer herramientas de estímulo y conocimiento con el apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en sus siglas OMPI, con el objetivo de facilitar el acceso a la información sobre la propiedad intelectual a los innovadores, investigadores, emprendedores, universidades, grandes, pequeñas y medianas empresas del país, por medio de servicios de información tecnológica y otros servicios conexos. Objetivos: asistencia en las búsquedas del estado de la técnica, asesoría general sobre temas y presentación de marcas, derechos de autor y derechos conexos, patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales. Facilitar a los usuarios del acceso a la información de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales a través de las bases de datos disponibles. Asistir a los usuarios locales a proteger, usar y gestionar los activos de propiedad intelectual. Promover el uso y acceso efectivo a las bases de datos de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, y otros recursos de información técnica disponibles. ¿A quién están dirigidos los servicios del Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación? Inventores, emprendedores, investigadores, estudiantes e innovadores. Pequeñas y medianas empresas, en sus siglas PYMES. Asociaciones de industrias, centros de investigación científica y tecnológica, círculos académicos, universidades privadas y públicas, escuelas y colegios a todo nivel, profesionales en el entorno de la propiedad intelectual. ¿Dónde se puede registrar una marca? La institución pública encargada de administrar el proceso de registros de marcas en Guatemala es el Registro de Propiedad Intelectual de Guatemala. ¿Cuáles son las dos ramas de la propiedad intelectual? En nuestro país, la propiedad intelectual se divide en derechos de autor, obras literarias, musicales, artísticas y fotográficas, entre otras, y propiedad industrial, invenciones y registros. ¿Cuál es la finalidad de la propiedad intelectual? Su objetivo es promover la innovación y la creatividad al servicio del desarrollo económico, social y cultural de todos los países, por medio de un sistema internacional de propiedad intelectual equilibrado y eficaz. ¿Cuándo caduca la propiedad intelectual? ¿Cuál es la duración de los derechos de propiedad intelectual? El plazo general de los derechos de explotación de la obra es la vida del autor y 70 años después de su muerte. ¿Qué ley protege la propiedad intelectual en Guatemala? Es protegida mediante la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Decreto 33-98,
del Congreso de la República y su reglamento, la cual tiene por objeto la protección de los derechos de los autores de obras literarias, artísticas, de los artistas, intérpretes o ejecutantes de los productos. La propiedad intelectual es un elemento constante de la realidad que nos rodea. Todo producto o servicio que utilizamos en nuestra vida cotidiana es el resultado de una larga cadena de innovaciones, ya sean grandes o pequeñas.